Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. La gracia se derramó en sus labios. Dice el salmista: ciñe tu espada en tu muslo, oh valiente, para ejecutar venganza. Qué hermoso momento tenemos, qué momento tan maravilloso tenemos en esta atmósfera, en este entorno donde el calor, la fogata del Espíritu Santo está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el Señor con Aleluya. nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Y es hermoso saber que Él está aquí, porque Amén. Él es el que le da sentido a nuestra vida y lo que le da sentido y existencia a la iglesia. Amén. Él edificará su iglesia. La Amén. iglesia le pertenece a Él. Aleluya. Amén. Y hoy hablaremos de una temática necesariamente que tenemos que dar en estos tiempos, en esta semana, para poder evangelizar a la humanidad. Porque es importante que entendamos, que comprendamos que Dios quiere que nos sumerjamos en la revelación de su palabra. Sí, gloria a Dios. Gloria a He Dios. aquí la palabra perfecta. Aleluya. Amén. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Sí, amén. 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 Gloria a Me da Dios. mucho gusto estar con ustedes. Amén. Amén. Gloria Y a sé que Dios. hoy Dios nos va a hablar. Quiero que antes de dar la palabra, quiero que me ayude a orar para que esta palabra corra por todos los hogares de mucha gente que escuchará este mensaje. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de ti, Señor, consciente de lo que he leído y de lo que tú has escrito con tu dedo, con tu soplo, con tu inspiración. Yo creo, Señor amado, que esta palabra, Señor, será vitalizada por tu Santo Espíritu y correrá, Señor, en el pasillo de los hogares de los mexicanos y de todo el mundo para que escuchen, Señor, tu palabra y esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual salió de tu boca. Porque tu palabra dice que tu palabra no volverá vacía. Lo creemos, Padre, y lo profetizamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Señor, bendícenos con tu palabra. Que hoy podamos dar tu palabra, no nuestras apreciaciones, no nuestras ideologías, sino tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor fuerte? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. En alguna ocasión algún ideólogo dijo algo muy interesante para el tema que vamos a abordar. Este ideólogo dijo que el lenguaje era como un tipo de ornamento que describía el pensamiento del ser humano. Y yo puedo estar parcialmente de acuerdo con este autor. Porque el lenguaje realmente sí es un ornamento que refleja, pero no solamente la mente del ser humano, refleja el espíritu y el alma del ser humano. La palabra que se emite por algún personaje de la historia o por un personaje es ese gran ornamento que refleja la esencia y la sustancia de lo que él es. Y si esto es cierto en el ámbito humano, imagínense en el ámbito de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Él dio palabras tan maravillosas, tan importantes. Estas palabras reflejan la esencia de su pensamiento, de su alma y de su espíritu, porque realmente Jesucristo fue la imagen del Dios invisible. Amén. Aleluya. El primogénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el mejor intérprete del Padre. Tanto tiempo he estado con vosotros y aún no sabes, le dijo a su discípulo, Amén. ¿verdad? De cierto te digo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo que entonces para hablar
de la inmortalidad de sus palabras. Repite conmigo: la inmortalidad de sus palabras. La inmortalidad de sus palabras. Es el tema que desarrollaremos hoy. Repítelo conmigo con más gusto, por favor. La inmortalidad de sus palabras. Aleluya. Amén. Porque cielo y tierra pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Amén. Incluso los cielos serán enmudecidos. Los cielos tendrán su fin, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. La manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo era maravillosa, trascendental. Amén, aleluya. Porque nadie habló como Él habló. Amén. Nadie Amén. ha hablado como Él ha hablado. Nadie. Dijeron aquellos alguaciles: no hemos escuchado hablar a alguien como habla Él. Que habían escuchado y que escuchará el ser humano. Habrán escuchado discursos de Gileo, de Samán, o de Gamaliel 1, Gamaliel 2, o Onkelos, o tal vez Ben Sakai, o muchísimas personas que han dado un legado ideológico a través de la palabra. Aristóteles, Platón, Sócrates, tal vez Bertrand Russell, tal vez Sigmund Freud. Hay muchas personas que se han pronunciado a la humanidad en aquel tiempo y en este momento en particular. Pero hoy podemos decir y poder nosotros repetir la misma frase de aquellos hombres que dijeron: nadie ha hablado como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ni Buda ni Mahoma. Nadie ha hablado como Jesucristo. Amén. Ningún libro sagrado puede haber recopilado las palabras del auténtico y verdadero Dios. El Dios Todopoderoso, quien es el origen de todas las cosas. Solamente la Biblia pudo capturar la esencia misma, confinar la bendita palabra de Dios a través de la bendita inspiración del Santo Espíritu de Dios. Por lo que venimos aquí a comunicar es palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Diga por favor: palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sabiendo entonces que Cristo es el mejor intérprete del Padre, el mejor exégeta del Padre. No hay un hermeneuta más prodigioso que Jesucristo, que nos vino a revelar, nos vino a esclarecer el mensaje del Padre. Aleluya. Dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Gloria a Dios. La voz de Dios en un sentido integral, sustancial. La voz de Dios es la voz de Jesucristo. Amén, aleluya. 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 Jesucristo, como el mejor intérprete del Padre, antes de morir, legó a la humanidad 7 palabras importantes. 7 frases inmortales, cuyas 7, 3 fueron dirigidas a Dios y 4 a la humanidad. Pero antes de entrar en detalle para hablar de la inmortalidad de sus palabras, 7 palabras, oigamos lo que dijo, oigamos lo que sigue diciendo. Podamos nosotros ahorita interpretar el ambiente y la atmósfera, el día más oscuro de la humanidad. Podamos entender que en medio de ese ambiente de dolor y de suplicio, de burlas escarnecedoras, Jesucristo comunicó en perfecto lenguaje la voz de Dios. Esto es maravilloso. Esto me quiebra el cerebro y mi corazón, porque Él estaba hundido en agonía. Y a pesar de que Él estaba hundido en agonía y en sufrimientos indescriptibles, Él pudo dar 7 frases, 7 palabras, como les llamamos, perfectas en balance, perfectas en contenido, en forma y en fondo. Amén. El de un mensaje precioso para la humanidad.
Por lo que entonces entendemos que desde ese escenario tétrico y despiadado, lo que el hombre había opinado de Cristo, lo crucificaron. La humanidad, el criterio de la humanidad, sentaron a Cristo en el banquillo de los acusados. En ese ambiente tétrico, en ese ambiente de la crucifixión, antes de la muerte de Jesucristo, pero después de la flagelación. Quiero que por favor contextualices bien tu pensamiento y tu espíritu. Porque él había sido flagelado. Después de haber sido flagelado, dicen los de que entienden la medicina moderna que Jesucristo murió de un shock hipovolémico, de asfixia, y cuando él dijo tengo sed fue porque él estaba teniendo fiebre literal. Él tenía una profunda fiebre en su cuerpo, porque le habían injertado clavos oxidados. Y quiero que entiendas que después de ese entorno difícil de Jesucristo, de ese ambiente despiadado, Jesucristo, dice la Biblia, no abrió su boca para maldecir. Como cordero fue llevado delante de todos sus trasquiladores. Y en ese momento, antes de su muerte, emitió el mensaje más glorioso del mundo. Amén. Las 7 palabras. Aleluya. Repite conmigo las 7 palabras. Las 7 palabras. Por lo que yo creo que estamos en un buen momento para reflexionar profundamente acerca de este mensaje de las 7 palabras que he titulado La inmortalidad de sus palabras. Amén. Porque sus palabras no han muerto. Amén. Sé que hay miles y millones de predicadores que en este momento han reunido a sus congregaciones para predicar las palabras más maravillosas que ha podido tener la humanidad, las palabras de Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Y quiero decirles a los pastores y predicadores que los felicito. Aleluya. Porque no hay mensaje más importante que el mensaje de Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. La inmortalidad de sus palabras es un eco. Esos sonidos, esa sonoridad ha ido a través de los tiempos y de la historia. Hace 2000 años se emitieron esas palabras. Y aún esas palabras conservan el eco de ese maravilloso momento. El signo de su amor. Repite conmigo, el signo de su amor. 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 Leamos la palabra de Dios para poder ubicarnos en el contexto bíblico, en los registros sagrados, más que en la historia profana. Sí, amén. En los registros sagrados, en los autógrafos, en Mateo capítulo 27, leeremos en el verso 38. Le doy lectura. Amén. Entonces le crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y quiero que escuches bien lo que dice el relato bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Y los que pasaban le injuriaban. En otras Biblias, como la gran traducción más importante del texto crítico, dice que se mofaban de él, lo ultrajaban, se burlaban, burlas escarnecedoras. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si ese rey de Israel desciende ahora de la cruz, y creeremos en ti.
Confío en Dios, líbrele ahora. Quiero que notes esto, por favor. Confío en Dios, líbrele ahora, si quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Quiero que por favor entienda esto. Ellos estaban citando el Salmo 21:9. En esta injuria, ellos conocían el Salmo 21:9. Y con ese salmo estaban diciendo que la ira de Dios caería sobre los impíos. Le estaban recitando a Cristo la misma Torá, la misma Biblia. Habían utilizado la Torá, la Biblia, para burlarse y escarnecerse de él. Pero tarde o temprano en el mensaje que vamos a desarrollar, vamos a entender algo muy poderoso en esto. Puesto que ya hemos contextualizado el mensaje según la narración bíblica, es importante decir lo siguiente. Cuando precisamente estaban ellos burlándose de él. Quiero que repitas conmigo, Jesucristo es el mejor intérprete del Padre. Es el mejor intérprete del Padre. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, tenemos que entender que la esfera humana fue impactada por el mensaje más glorioso de Cristo. Amén. Las 7 palabras. Amén. La inmortalidad de sus palabras. Diga, la inmortalidad de sus La palabras. inmortalidad de sus palabras. Palabras que fueron que vinieron a desafiar nuestra forma vulgar de entender la vida. Porque el ser humano no entiende lo que es la vida. No lo entiende. Porque todos nos hemos corrompido en pensamiento, en conducta, en palabra. Y no entendemos la razón por la cual hemos venido a esta tierra. Por lo que Jesucristo vino a darnos un mensaje para entender la vida más allá de nuestra forma vulgar de entender nuestra existencia. Pero dejemos hoy que la palabra, en esta semana importante, que es buena para reflexionar, dejemos que la palabra pueda venir a nuestros corazones y haya cavidad en nuestros corazones. Quiero decirte lo primero que te quiero decir después de esta breve introducción. Que las palabras de Jesucristo bien pueden saber o utilizarse como una conversación literal, una conversación divina de Dios con el hombre a través de Jesucristo hombre. Amén. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Como si Cristo fuera el parlante por donde Dios mismo estaba emitiendo su mensaje. Porque Jesucristo en San Juan 17 dijo, les he dado tu palabra. Jesucristo no vino a hablar de su ideología. Jesucristo vino a dar la palabra del Padre. Amén. En San Juan 17 lo ratifica. Les he venido a dar tu palabra. Por eso el mundo los aborreció. Por lo que entonces tenemos que entender que la palabra de Cristo, las 7 palabras de Cristo o las 7 frases más propiamente dichas, es la misma conversación de Dios con el hombre, con la humanidad, a través del hombre que es Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, por favor, iglesia, entiende. Si tú estás escuchando el mensaje de Dios, la Biblia dice que eres bienaventurado. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios. Aleluya. Bendito Que quiere sea el decir Señor. inmensamente dichoso. Amén. Amén. Uno lo interpreta como 7 veces feliz. Tú eres bienaventurado si las palabras de Cristo hayan cavidad en tu corazón. Sí, amén. ¿Entiendes Aleluya. cómo escucha la palabra? ¿Cómo interpreta su mensaje que ha trascendido en el tiempo y en el espacio y que ha llegado hasta el día de hoy? ¿Cómo lo interpretas? Si tú entiendes bien el mensaje, eres bienaventurado. Aleluya. Si no entiendes su mensaje, serás de los desdichados. Serás de aquellos que no tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. Hay de los que no entiendan las palabras de Dios. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, amén. Hay de aquellos que no entiendan
la palabra de Dios, como entienden las palabras de Dios, ¿eres bienaventurado o eres desdichado? Bienaventurado. Cristo dijo Aleluya. muchas palabras. Escucha por favor, esto es poderoso. Jesucristo dijo muchas palabras realmente escandalosas. Jesucristo dijo palabras escandalosas. Pero cuando la gente escuchaba a Jesús, aunque los religiosos se escandalizaban, los filósofos se escandalizaban, el imperio romano se escandalizó, porque Jesucristo, las palabras de Cristo realmente escandalizaban. Pero para sus auténticos seguidores no eran escándalos sus palabras. Era una delicia escuchar al maestro. Amén. Aleluya, era una delicia escuchar al maestro. Aleluya. Tanto que ellos presumían y decían, no hemos escuchado hablar a algún hombre como él habló. Amén. No hemos escuchado. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Yo creo que en esta iglesia somos de ellos. Amén. Las palabras de Gloria a Cristo Dios, no nos Señor. escandalizan, al contrario, su palabra nos bendice y nos hace entender por qué vivimos en este lugar. Amén, Señor. Bendito En eres. Cristo respondemos las preguntas religiosas, metafísicas, filosóficas de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde iremos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Amén. Nosotros no somos existencialistas ni discípulos de Sartre. Somos discípulos de Cristo, sabemos por qué Amén. estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Diga por favor conmigo, yo entiendo sus palabras. Yo entiendo sus palabras. Soy bienaventurado, dilo, soy bienaventurado. Soy bienaventurado. A pesar de que las palabras de Cristo eran escandalosas, en el fondo eran cautivadoras. Amén. Amén. Eran cautivadoras. Sí, amén. Porque les enseñaba con autoridad, no como les enseñaban los escribas. Los más grandes religiosos de esos tiempos. Los corifeos de la ley. Los que presumían con pompa y con tambor y tantas cosas, con sus filatelias, con sus atuendos religiosos que presumían y hablaban y disertaban. Jesucristo habló mejor que ellos, por eso es que los que lo oían decían, él realmente habla con autoridad. Amén. Gloria a Dios. Porque sus palabras jamás pasarán. Diga, sus palabras jamás pasarán. Sus palabras jamás Jamás pasarán. Las palabras de Dios se han movido continuamente en la historia de la humanidad. Se han movido continuamente. Desde que salió el divino fiat de la boca de Dios y creó ex nihilo, creó de la nada. Ipso facto inmediato, desde que salió su boca hasta la fecha, el universo se sigue extendiendo porque no soporta, no se puede negar a la voz de su creador. Amén. No hay teología, escúchalo bien, amada iglesia, no hay teología ni estudiante, comentarista o eminente que pueda descifrar el poder de su palabra, no lo hay. Amén. Aleluya. Amén. Gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Yo lo puedo entender porque yo estudio un poquito de teología. Y me encanta, me empapo de la teología. Me gusta Amén. consultar a eminencias en este rubro. Pero por más comentarios que leo, por más eminentes que consulto, por más hermeneutas, etcétera, de los que estoy imbuido, escucha bien lo que te voy a decir, ninguno ha podido interpretar de manera absoluta el poder de la palabra de Dios. Yo no puedo entender cómo es que Cristo, solamente de estos evangelios sinópticos que se escribieron de él, por lo que él hizo y lo que él habló, han salido, escúchalo bien, millones de ejemplares de literatura de este libro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muéstrame un libro mejor que la Biblia. Muéstrame una palabra mejor que la de Cristo. Él fue el que desafió a aquellos escépticos
y a través de sus ángeles dijo, vengan y escarben en la tumba y comprueben que no está aquí, mas ha resucitado de entre los muertos. Amén. No hay nada como su palabra. Aleluya. Gloria al Aleluya. Señor. Porque era la misma conversación de Dios hablándole al hombre a través del Paracletos, el Paracaleo, a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Aunque sus palabras eran escandalosas, eran cautivadoras. Diga, la palabra de Dios me ha cautivado. La palabra de Dios me ha cautivado. Oh hermano, yo estoy cautivado por la palabra. Amén. Oh hermano, yo no encuentro otro libro, yo soy comedor de libros, me encanta leer, me encanta el estudio. Y estudié un poquito más cuando pude estudiar libros maravillosos que me han impulsado. Pero cuando yo vengo a la Biblia me encuentro con un libro distinto. Sus letras tienen vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sus letras tienen vida. El punto y la coma. Las palabras, las frases tienen vida. Amén. Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Palabras escandalosas. Te voy a decir algunas palabras escandalosas de Jesucristo que escandalizaron a los representantes del conocimiento, a los letrados, a los cultos. Jesucristo vino y dio palabras que sacudió los paradigmas humanos. Él dijo, si alguno, escúchalo bien por favor, Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, y aun su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Lucas 14:26. Palabras escandalosas que tienes que entender. Otra palabra escandalosa de nuestro maestro fue aquella que dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra escandalosa. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Sino de Dios que tiene misericordia. Marcos 13:32. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Otra palabra escandalosa de Cristo es, de cierto os digo, que los publicanos y prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Se lo dijo a los religiosos que respetaban la ley, la Torá, que eran increíblemente religiosos. Que la Biblia dice que colaban el mosquito, pero tragaban el camello. Sepulcros blanqueados les llamó Jesucristo en Mateo 23. Que hacían largas oraciones para ser vistos de los hombres. Fariseos hipócritas. Bueno, Jesucristo le dice a esta clase de religiosos, les dice, de cierto os digo que los publicanos, rameras, prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Mateo 21:31. Increíble, qué palabras tan escandalosas. Otra palabra escandalosa de Jesús fue, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. Aleluya. Escucha bien, hermano, nosotros no estamos muertos. No. Estamos tan vivos que estamos celebrando en este momento las palabras de nuestro Señor. Amén. Amén. No estamos en el mar, no estamos en Acapulco, no estamos en Cancún o en Puerto Vallarta. Estamos tan vivos que sabemos que Dios merece siempre el primer momento, la prioridad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Otra frase escandalosa de Cristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Otra frase escandalosa, al que te hiere la mejilla, pone la otra mejilla.
frases escandalosas que para muchos que tenían estigmas religiosos, que tenían vestimentas religiosas, les desafió. Pero para los sencillos, los que con amor y humildad entendieron el mensaje, esas palabras no fueron escandalosas, fueron maravillosas. Amén. Amén. Quiero clarificar el término para que tú no lo entiendas desde una semántica particular. Porque la palabra escándalo de aquel tiempo, la protogénesis de esa palabra, significa poner resistencia o una piedra en el camino para evitar que tú sigas. Obstáculo en el camino que te hace tropezar. Por eso es que en la Biblia dice que Cristo vino para ser piedra de tropiezo para algunos. Dice Cristo, él mismo dijo, bienaventurado el que edifique sobre esta peña. Pero hay de aquel al que le caiga esta peña. Lo estoy parafraseando, obviamente. Pero quiero que entiendas que o en las palabras de Cristo te salvan o las palabras de Cristo te condenan. Porque así es la verdad. La verdad te hace libre, o si tú te niegas a la verdad, entonces la misma verdad te condenará. Aleluya. Amén. ¿Escuchaste? Amén, amén. Por eso, hermanos, que tenemos que clarificar el término. Después el término implicó otra cosa. Pero lingüísticamente, la palabra escándalo significaba eso. Obstáculo puesto en el camino para que se tropiece. Jesucristo fue piedra de tropiezo para muchos. Y hasta ahorita es piedra de tropiezo para muchos. Cuando tú escuchas a los versados y a los intelectuales hablar de Cristo, a los hallazgos arqueológicos, la tumba de Talpoy, ¿verdad? Cuando tú escuchas cualquier barrabasada, es porque son personas que han tropezado en la piedra. Debes de preguntarte por qué ellos solamente atacan a Cristo, por qué no atacan a Buda, por qué no atacan a Hare Krishna, por qué no atacan a Lao Tse, por qué no atacan ningún tipo de pensamiento, por qué precisamente quieren atacar a Cristo. Porque Cristo es piedra de escándalo para ellos. Pero para nosotros es poder y sabiduría de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Amén. Jesucristo es poder y sabiduría de Dios para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que le des un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Pero después de estas palabras vamos a hablar de otras palabras que son distintas a estas. Que de la misma perspectiva o criterio de la tradición se han llamado las 7 palabras. Repite conmigo las 7 palabras. Las 7 palabras. La inmortalidad de sus palabras. Repítelo. La inmortalidad de sus palabras. sus palabras. Pero antes de eso quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿Sus palabras te bendicen o sus palabras te hacen caer? Me Me bendice. bendice. ¿Sus palabras te bendicen o te hacen tropezar? Me bendice. Aleluya, amén. Amén. Gloria a Dios, eres de los míos. Amén. Aleluya, eres de la banda de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están alimentando de la palabra? Sí, Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a dar las palabras, pero en un orden cronológico. Creo yo que no es muy adecuado hacerlo, pero quiero, en base al desarrollo que tengo, dar la hilación de estas frases. En Marcos 15:34 y Mateo 27:46, en ese contexto, cuando todos meneaban la cabeza y se burlaban de él, y muchos repartían la vestidura de él, quiero que entendamos esta primera frase: Dios mío, porque me has abandonado. Repite conmigo: Dios mío, Dios porque me has abandonado. ¿Por qué me has abandonado? Ok, esta frase es relevante. Por favor, entiende bien lo que te voy a decir. ¿Por qué esta frase es relevante para la mentalidad judía
para la mentalidad griega y romana. Recuerda que cuando se puso Jesucristo, Rey de los judíos, fue en los 3 idiomas. En latín, en hebreo y en griego. Koiné. Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Que esta frase era una síntesis del Salmo 22. Quiero que vayamos al Salmo 22, 12 para poderlo entender con mayor claridad. Porque queremos nosotros, hermanos, darle el justo valor a este maravilloso momento. Salmo 22 es un salmo preeminentemente mesiánico. Mesiánico. Amén. Salmo 22 le doy lectura al verso 6. Después del versículo 1, que fue el que citó Cristo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Para no perder, para no retrasarnos tanto en el mensaje porque estamos contra el reloj. Quiero que vea 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre. Vea la biografía de Cristo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, pues que él se compadezca en él. Versículo 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Estamos viendo la biografía de Cristo. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de extraños. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Acuérdate, tengo sed. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y me han puesto en el polvo de la muerte, la crucifixión. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, hoy sobre mis ropas echaron suertes. Quiero por favor que contrastemos y dejes por favor y veas hacia este lugar. Cuando ellos estaban injuriando a Jesucristo, estaban citando el Salmo 21:9. Y cuando Jesucristo dijo, en esas palabras que salieron de su asfixia, ¿por qué se estaba asfixiando? Lo amamos en el mensaje de la firma de Dios. Cuando Jesucristo citó el Salmo 22, le estaba diciendo a la humanidad, lo que ustedes leyeron en el Salmo 22, en este momento se está cumpliendo frente a sus propios ojos. Porque estaban repartiendo sus vestiduras, se estaban burlando y escarneciendo, mofando de él. Es lo que les estaba enviando de manera codificada, sintetizada. Es un salmo preeminentemente mesiánico. Y por eso es que Jesucristo lo está citando. Pero aparte este salmo, era un salmo que procedía de una boca de un hombre justo. No había en la humanidad ningún ser humano tan justo como él. Este salmo le pertenecía al hombre más justo de la humanidad. A nuestro Señor amado. Amén. Amén, amén. Por eso es que entonces él estaba externando con esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba externando esta expresión de amor, de una súplica humilde, de un justo que tiene esperanza. A pesar de la burla y de los desafíos, a pesar de que se repartieron sus vestiduras y que él tenía sed, y a pesar de que él estaba sufriendo, Jesús le estaba diciendo, si conocen el Salmo 22,
Es lo que el Salmo 22 escribe acerca de mí. Por eso es que entonces ellos podían dimensionar y nosotros podemos dimensionar la grandeza de su amor. Amén. Escucha bien, por favor. Yo muchas veces he hecho definiciones griegas. Y para investigar la Biblia tengo que irme a la estructura gramatical griega o hebrea. Pero hay algo que no podemos entender por la letra. Porque la letra no puede decirnos todo. No podemos entender completamente a cabalidad el misterio de su amor. Entiéndelo. Trata de entenderlo. No podemos nosotros, no somos capaces para poder descifrar el misterio de su amor. ¿Cómo se llamaba Jesucristo? Emmanuel. ¿Cómo se llamaba Cristo? Emanuel. Emmanuel. Entonces, si Él se llama Emmanuel, quiere decir que desde la cruz nos estaba diciendo, nos estaba recordando, Emmanuel, Dios con nosotros, siempre estaré contigo, nunca te dejaré. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que nos estaba diciendo. Lo que Él estaba diciendo cuando dijo Jesucristo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim, Elohim, levat sabactami o lavat sabactami. Estaba diciendo, escúchalo bien, estaba diciendo que Él iba a estar con nosotros, que Dios estaba acercando al hombre a través de Él, aunque Él mismo estaba siendo abandonado. Sí, gloria a Dios. Escucha por favor, Él fue abandonado para que Dios se acercara a nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él fue abandonado para que Dios se acercara a nosotros. Hay un grito en esas palabras. Hay un grito en esa frase que dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo fue abandonado por Dios para que Dios se acercara a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda frase. Mujer, he ahí a tu hijo. Repite conmigo, mujer, Mujer. he ahí a tu hijo. Juan 19:26. Y tu hijo. He ahí a tu hijo. Mujer, he ahí a tu hijo. Quiero por favor que te contextualices bien, porque tengo que entender esto. Quiero que le des antes que es un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque es precioso nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios. Yo pido que el Santo Espíritu de Dios lleve este mensaje a muchas casas de mexicanos. Sí. Y que este Amén, mensaje gloria a corra en Dios. todo el mundo para la gloria de Él. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Lo que le estaba diciendo Cristo al discípulo amado, nota, le estaba diciendo al discípulo amado. ¿Quién fue de los apóstoles que siempre estuvo más cerca de Cristo? Juan el evangelista, Juan el teólogo, Juan el amado. Y nota que él frente a la cruz de Cristo, él no estaba replegado como los otros apóstoles. Él no se había replegado. Él no se había alejado. Frente a la misma cruz de Cristo, escuchó las palabras de su maestro, que le dijo, discípulo, he ahí a tu madre. ¿Entiende esto? Solo Juan tuvo la bendita, escúchalo bien, Juan el amado, que tenía la buena cultura, la bendita cultura de recostarse en el pecho de Jesús y escuchar el corazón de Jesucristo, del Mesías, tocar la humanidad del Dios hecho hombre, perfecto Dios, perfecto hombre. Escuchó su corazón, conocía el corazón de Dios. Por eso Juan destila amor en todas sus cartas. En esto conocerán en que son mis discípulos,
El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amados míos, recarísimos, de gran valor. Hermanos, que puedo cotizar de una manera maravillosa, no negociar, sino valorar. Es a lo que me refiero. Solo Juan, que conocía el corazón de Cristo y que tenía la bendita costumbre de recostarse en su pecho, pudo entender la dimensión de las palabras de Cristo cuando le dijo: hijo, he a tu madre, madre, he a tu hijo. Si hacemos un análisis sencillo, sabremos que no eran consanguíneos, ni Juan y María eran consanguíneos. No eran hermanos en el sentido biológico genético. Pero lo que tenemos que entender es que Cristo, desde su propio sacrificio, estaba tejiendo la verdad de una nueva familia. Aleluya. 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 Escúchalo bien, una nueva familia. Amén, Amén. Aunque yo no soy consanguíneo con ustedes, ni genéticamente somos familia, pero la sangre bendita de Cristo nos ha venido a ser familia. Amén. Familia de Dios, Amén. familia del Rey de Reyes y Amén. Señor de Señores. Amén. Mirad cuál amor Dios. nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Amén. Por eso no te avergüences de ser llamado hermano. Ay, en esta iglesia no me diga hermano, en esta iglesia no me diga pastor. Dígame licenciado o ingeniero. Llámeme por mi nombre, pobrecitos. No entienden la Biblia, son ignorantes. Porque este término es un término honorífico que tenemos que darle su justo valor porque nos da dignidad. Ser hermano por la sangre de Jesucristo, por la sangre de nuestro hermano mayor, es un privilegio. Aleluya. Gloria a Por Dios. eso, si tú cuando me veas en la Aleluya. calle me gritas hermano, nunca me avergonzaré. Amén. Porque la familia que Cristo tejió, la tejió desde su propia cruz. Amén. Amén. Él tejió desde su sacrificio una familia diferente. Amén. Aleluya. Somos familia de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Juan el amado, al pie de la cruz, contempló a su maestro, a su Señor. ¿Sabes qué estaba pasando en la cruz? Jesucristo estaba reuniendo, unificando a las familias. Personas que no eran familias llegaron a ser familias. En la cruz de Cristo se rompe el abolengo, los estigmas, las clasificaciones. En Él somos uno solo. Amén. Somos su iglesia amada. Amén. Sus hijos amados. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Cristo nos encargó con esta frase maravillosa, esta frase memorial. Nos encargó que nos cuidáramos los unos a los otros. Madre, cuida a tu hijo. Hijo, cuida a tu madre. Por eso yo les he enseñado, amada iglesia, que tenemos que cuidarnos. ¿Escuchaste? Amén. Amén. ¿Tenemos que qué? Gloria a Dios. Cuidarnos. Hay que cuidarnos. Los unos a los otros, porque fue el mandato que Dios nos dio. Amén. Lo que estaba diciendo Jesucristo, no sean egoístas. Seamos solidarios. Ayudémonos los unos a los otros en el amor. Que dijo San Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras. Tercera frase. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Dice la palabra del Señor que estaban ellos repartiendo sus vestiduras. Hablando propiamente, esa vestidura se llamaba clamide. Esa vestidura, clamide, que era una túnica que se llevaba al hombro en forma de capa militar. La clamide, confeccionada con pura lana pura.
Era costosísima, era muy cara. Era de color púrpura. Esa fue la vestimenta que dicen que se estaban tratando de repartir los soldados, y como no pudieron partirla, echaron sobre sus ropas sueltas. En ese ambiente, cuando Jesucristo estaba viendo cómo se repartían su vestimenta, su clamide, que era de rojo púrpura, con unas líneas maravillosas en ciertas partes que parecía una capa, la clamide. Cuando nosotros vemos esto, el ambiente, tenemos que preguntarnos algo importante. ¿Qué es lo que Cristo vio más allá de las burlas, de las mofas escarnecedoras? ¿Qué es lo que Cristo vio más allá? ¿Cómo es que Él pudo ver más allá de un público clavado en el sadismo, excitado por el celo y la envidia religiosa? Porque la Biblia dice claramente, y aún esto está en los textos más críticos, más antiguos, dice que le entregaron por envidia, por celo. ¿Qué es lo que Cristo vio más allá de esa muchedumbre que se estaba burlando de Él? Porque en medio de esa tragedia, de esa burla, Jesucristo exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Cristo estaba dando a entender es que ellos, los que se estaban burlando de Él, estaban ciegos. Pero la pregunta que tenemos que hacer sin reparo, la pregunta necesaria que tenemos que hacer es: ¿qué fue lo que Él vio en nosotros? ¿Qué vio en nosotros? Si estamos encolerizados contra Él, gritando crucifícale, ¿qué es lo que vio en nosotros? ¿Sabes qué? Él vio lo que estamos viviendo. Miles y millones de hijos de Dios. Él lo vio. Él vio que ese sacrificio iba a servir para deshacer las obras de Satanás. Amén. Porque cuando Amén. Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, se estaba sembrando la semilla que iba a destruir a Satanás y a sus demonios. Aleluya. Y Satanás nunca lo va a poder tolerar. Que Aleluya. fue el peor momento de su destrucción. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, que vio en nosotros. ¿Cómo pudo ver más allá de su simple tragedia? ¿Cómo pudo vernos más allá de lo que éramos y de lo que somos? Fue la grandeza de su amor. Amén. Amén. Lo que le dio claridad a Él. Y algo que quiero decirte, que cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba orando por ti. Amén. Aleluya. Di: Él estaba orando por mí. Él estaba orando. Vamos a decirlo más fuerte: Él estaba orando por mí. Él estaba orando por mí. Escucha, por favor. Yo, por desgracia, ando, no es desgracia que yo ande en ciertas partes de la República, pero por desgracia he visto muchos ministros que solamente le hablan a la gente que tiene dinero y le dicen: estoy orando por ti, me acuerdo mucho de ti, fíjate que Dios me dio una profecía para ti. Amén. Y de los que no tienen dinero ni siquiera les hablan ni se acuerdan. Esto es vergonzoso. Es cierto, es muy vergonzoso. Y esto desgraciadamente está pasando. Pero hoy te tengo buenas noticias, pueblo de Dios. No te preocupes. Porque aunque seres inferiores no oren por ti, Jesucristo oró por ti desde la Amén. cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él está orando por ti. Él está orando por ti. Él está intercediendo por nosotros. Aleluya. Con oración más perfecta. Amén. Nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Aleluya. Amén. No te preocupes si aquel hombre, como te vio mal vestido, no se acercó para profetizarte, ni para poner una mano sobre ti. No te preocupes. Amén. Hay uno que en este momento está orando para que tu fe no decaiga. Aleluya. Le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, Pedro, porque yo estoy rogando a mi Padre para que tu fe no falte. Amén. Él
que Cristo está haciendo por nosotros. Aleluya. Él estaba orando por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, el Señor está orando por nosotros. El Señor está orando por nosotros. Aleluya. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sublime gracia que alcanzó mi ser, que a un infeliz como yo salvó. Amén. Fui ciego, Gloria a mas Dios. hoy veo la luz. Amén. Perdido y Él me encontró. Sí, gloria a Dios. Ay, hermano amado, como me refresca esta canción maravillosa. Sublime gracia. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué sigo predicando la palabra? A pesar de las luchas tremendas que he tenido, luchas económicas tremendas. Porque su gracia es que me sostiene. Gloria a Dios. Amén. Y me gusta, no sé quién lo dijo, pero es maravilloso lo que dijo. Su gracia que me llamó es la misma que me sostendrá. Gloria a Dios. Su Amén. gracia que me sostiene es la misma que me recibirá cuando escuche la voz del buen pastor que me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Amén. Y la gracia que Aleluya. me salvó es la misma que me sostiene. La gracia que me sostiene es la misma gracia que me recibirá. Sí, Amén. gloria a Dios. Pero aún no. Porque tenemos que ganar almas para Cristo. Sí, amén. Amén. Así es que el carro se tiene que esperar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Cuarta palabra. Cuarta palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Quiero que por favor comprendas esto que es importante. Cuando Jesucristo mencionó esta palabra, Él estaba en ese entorno de escarnio y de calamidad. Él vio cuando se estaban repartiendo sus vestiduras. Más propiamente dicho, la clamide. La clamide era una túnica que iba al hombro en forma militar, en forma de capa militar, de color púrpura, y que era confeccionada de lana pura. Por eso es que la Biblia dice, al ser esta prenda costosísima, la clámide, dice la Biblia que no quisieron partirla, sino que echaron suertes. Y cuando ellos echaron suertes y estaba Cristo contemplando toda esa situación, Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que por favor escuches. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Aleluya. Quiero que entendamos un mensaje codificado en ese momento. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este ladrón arrepentido que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo fue lo que dijo: de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. Escucha por favor, porque eso es muy importante. Jesucristo siempre enseñó y dijo que mientras durara el día y llegara la noche, Él trabajaría para hacer la voluntad del Padre, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo que entonces en esta frase y en ese preciso momento nos está dando a entender que Jesucristo hasta el último momento de su vida ganó almas para el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Amén. Sí, Este amén. ladrón que se arrepintió a los pies de la cruz de Cristo, este ladrón es tipo de aquellos que se están entregando a Cristo en el último momento de su vida. Amén. Por lo que este ladrón bien puede referir esa maravillosa parábola
del buen pastor. Amén. Este ladrón era la oveja perdida que estaba lejos del redil. Y que cuando Jesucristo dejó el redil y fue a buscar a la perdida, cuando la halló, hizo fiesta, la tomó en sus hombros, la regresó al redil. Aleluya. Aleluya. Este ladrón era como la oveja perdida que el buen pastor fue a buscar fuera del redil y la trajo en sus hombros, Amén. en los hombros de la cruz. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Amén. Al pie de la cruz, las risas sarcásticas y burlonas, la ironía. Si no se puede salvar él, decían lo mismo los sanhedristas, los soldados, los que pasaban cerca de la cruz, decían lo mismo, si no se puede salvar. Pero hubo un hombre, este ladrón, que dijo, acuérdate de mí. Nosotros justamente padecemos. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Sí, amén. Amén. Decían unos a otros, salvó y no se puede salvar. Pero él vino a salvar, escúchalo bien. Yo entiendo de aquí que esta alma que se salvó antes de que muriera Cristo es como el bendito mensaje de Cristo que decía un alma más. Gloria a Dios. Un alma más. Amén. Un alma más. Y eso es lo que tiene que llenar nuestro paradigma actual. Predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Nadie te menosprecie. Un alma más. Acuérdate, un alma más. Vamos, repite conmigo, un alma más. Un alma más. Un alma más para Cristo. Un alma más para más Cristo. para Cristo. Ese es el mensaje en el pie de la cruz que Cristo nos está comunicando. De ese ladrón arrepentido. Un alma más para Cristo. Un alma más para el Rey de Reyes. Amén. Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La otra frase, la quinta frase. No hablaremos de la frase porque ya no nos da tiempo de la frase tengo sed, ni en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero diré la quinta frase y con esta terminaremos. Consumado es. Quinta frase, Juan 19:30. La palabra consumado es en arameo, es la palabra telestastai. Telestastai, que bien puede traducirse como todo está pagado. Y de ahí fue donde vino la frase que dice, Señor, Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dando una gran voz dice que expiró. Expiró. Pero antes de eso, me llena mucho la palabra consumado es. Porque tanto bíblica como teológicamente es muy referencial. La palabra consumado es quiere decir la deuda fue pagada. De lo que fue, lo que es y lo que será. La palabra consumado es resonó en la eternidad. De tus pecados que tuviste antes de entregarte a Cristo y de tus pecados que cometes después de que te entregas a Cristo. Él no murió por 94% de tus pecados. Ni por el 97%, ni por el 99%. Él murió por todos tus pecados. Es lo que está diciendo, consumado es. Telestastai. Y esta frase de consumado es, Juan 19:30, significa algo muy referencial para los conocedores de la Torá. Porque en el Antiguo Testamento había una palabra muy común para los shoferines o para los kohanim. En la palabra arca. En el Antiguo Testamento te habla solamente de 3 arcas. No encuentro otra. Si tú la encuentras, por favor, llámame e infórmame. Pero una arca es el arca de Noé. La otra es el arca del pacto. Y la otra, escucha bien, es el arca, el arca donde Moisés fue protegido de la ira de Faraón.
tres conceptos de arca. Y dentro de la tipología bíblica, esos tres conceptos de arca implicaban iras distintas, diferentes, de diferentes ámbitos. El diluvio que vino sobre la humanidad y que habla del arca de Noé, me da a entender que el arca de Noé nos libraba de la ira de Dios. El diluvio era una muestra inequívoca de la ira de Dios contra la humanidad que se había pervertido en extremo. Entonces el arca de Noé me da a entender que esa arca nos estaba librando de la ira de Dios. Segundo, el arca de Moisés. El faraón persiguió a los hijos de los hebreos y Dios pudo proteger la vida de Moisés por un destino de Dios, para que Moisés fuera protegido a través de esa arquilla. Esa arquilla estaba librando a Moisés de la ira del faraón. Y que podemos traducir, los que conocemos de tipología, que lo estaba librando de la ira de Satanás, porque el faraón es tipo de Satanás. Entonces esa arca o esa arquilla estaba librando al hombre de la ira de Satanás. Y el arca de la alianza, el arca del pacto, que tenía la ley que había quebrado Moisés cuando bajó del monte Sinaí, y que era un mensaje análogo para decir a los hebreos judíos que habían quebrantado la ley de Dios. Estaba la ley adentro de esa arca del pacto, de la alianza, la ley, la vara de Aarón. Estaba el maná. Eran tres testimonios que hablaban en contra del hombre. No puedo en este momento darlos en detalle. Pero el arca del pacto nos libraba de la ira de la ley, de la ira de la Torá. Entonces vemos como manera referencial a trasfondo que en el Antiguo Testamento las tres arcas hacían alusión a la protección o a la salvaguarda de tres tipos de iras: la ira de Dios, la ira de Satanás y la ira de la ley. Cuando Cristo estaba diciendo en la cruz del Calvario, consumado es, telestastai, estaba diciendo, yo soy las tres arcas. Gloria Es lo a que Dios. estaba diciendo. Aleluya. Yo en mí, yo te libro de la ira de Dios, te libro de la ira de Satanás y te libro de la ira de la ley, porque ya todo lo he pagado. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Aleluya, Señor. Señor. Ya todo lo pagó. Amén. Gloria a Ya Dios. todo lo pagó. Amén. Amén. Aleluya, ya no hay más, hermano amado. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y termino con esto. Cuando él expiró y murió, y pidieron el cuerpo del maestro para que no quedara ahí, porque era iba entrando el gran día de la solemnidad, el Shabbat. Dice que cuando el soldado se acercó a él para comprobar que él había muerto, después de haber expirado y haber dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que el soldado le traspasó el costado. Y también esto es algo muy maravilloso, porque salió sangre y agua. La sangre y el agua, tipológicamente entendida desde la perspectiva del Nuevo Testamento, de las escrituras novotestamentarias, me dan a entender, escúchalo bien, que del costado de Cristo estaba naciendo su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Escuchaste? Amén. Amén. Él ya estaba muerto. Ya había cerrado los ojos. Y cuando él estaba muerto, vino un soldado y picó su costado. Y salió sangre y agua. De ahí nació su Eva. Nació su iglesia. Cuando Adán vio que no había compatibilidad en la creación que Dios se había hecho, dice que lo durmió. Lo hizo caer en un sueño profundo. Y tomó una de sus una de sus costillas. Y de ahí hizo a la mujer que después trajo a Adán. Jesucristo es el segundo Adán. Amén. Él durmió en cierto sentido en la cruz, y mientras él estaba dormido, de la costilla de Cristo nació su Eva.
nació su iglesia. Aleluya. Amén. Por eso es que no podemos perder nosotros, amada iglesia, porque nacimos de la costilla de Cristo. Amén. Amén. Aleluya, nacimos de la Aleluya. costilla de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Esas son, aleluya, las palabras que siguen resonando. Oh hermano amado, yo he visto un mover tremendo en el mundo a través de las ventanas que proporciona el Internet. Gloria a Dios. Y he visto un mover maravilloso donde muchas iglesias se están levantando como un solo hombre, no para levantar una denominación o el apellido de alguna dinastía familiar, sino que se están levantando para poner en alto el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Escúchalo bien, hermano amado. Cuando yo entiendo todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, yo puedo más o menos intuir lo que significa la Biblia que dice que Cristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Para que se Gloria a doble Dios. todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble rodillas. Amén. Por eso es que en mi cultura eclesiástica yo no hago referencias a nombres inferiores. No es Cash Luna, no es Guillermo Maldonado, nombres inferiores. Ni siquiera Naún Rosario, ni Bertucci. No es TD Jakes, no es Teleón, Oral Roberts, no son nombres inferiores. ¿Para qué mencionar nombres inferiores si podemos mencionar el nombre que es sobre todo nombre? Amén. El nombre de Amén. Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. El nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén, Señor. Dios, aleluya. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Amén. Dios. Este es su mensaje. Amén. Estas son las 7 palabras. Esta es la inmortalidad de sus palabras. Aleluya. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendita palabra que tú nos has dado. Sí. Amado Padre, cubrimos este momento con tu sangre preciosa, Jesucristo. Amén. Te pedimos, amado Dios, que en este momento, Señor, aleluya, tu Santo Espíritu selle esta palabra en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Ábrenos las escrituras, así como aquellos caminantes de Maús. Ábrenos las escrituras para que arda nuestro corazón al haber escuchado este mensaje. Y también te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por las personas que nos oirán en casa, por los que nos oirán tal vez en un hotel o en alguna parte del mundo. Te pido, amado Espíritu Santo, que tú les abras las escrituras para que ellos puedan entender, Señor, que tú nos dejaste un legado maravilloso para que no vivamos conforme a la vanidad de este mundo. Jesucristo, ayúdanos. Amado Señor, ayúdanos. Padre Santo, ten misericordia de los que están escuchando este mensaje. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén.